Libres o esclavos es nuestro tema. Libres o esclavos. Les invito para que busquen, por favor, en sus Biblias, el Evangelio de Juan capítulo 8, y solamente vamos a leer dos versículos, los versículos 32 y 34 del Evangelio de Juan capítulo 8, que estará proyectado en pantalla. Pero antes de leer este texto, hace un tiempo leí la historia de un rey que tenía una grave enfermedad en los pies y había ido a muchos médicos y sin embargo nada le resultaba, no había remedio para él. Pero él se enteró de que en su reino había un esclavo que tenía ciertos poderes curativos, así que lo que él hizo fue mandarlo a buscar. Tráiganme a ese esclavo. Efectivamente, el esclavo le preparó un remedio curativo a base de plantas medicinales y al cabo de un tiempo dice la historia que efectivamente el rey sanó su grave enfermedad de los pies. Sus pies fueron completamente sanados gracias al conocimiento de este esclavo. El rey quedó tan emocionado, quedó tan satisfecho con el milagro recibido, que quiso recompensar a su siervo esclavo. ¿Y qué piensan ustedes que el rey le dio como recompensa? ¿La libertad? No. Él más bien le hizo el gran favor de cambiarle los grilletes oxidados que tenía de hierro y le regaló unos grilletes de oro. Le cambió los oxidados grilletes por unos de oro. Tremenda recompensa. ¿Cuál es la moraleja que yo pretendo con esta anécdota? Yo veo a nuestro mundo retratado en esa historia, nuestra sociedad. Las personas sin Dios andan cargando diferentes tipos de grilletes. Unos lo llevan de hierro, otros lo llevan de cobre y otros lo llevan de oro, pero como quiera son grilletes. ¿De qué me sirve a mí un grillete de hierro, de cobre, de bronce o de oro si como quiera soy un preso y un esclavo? Ese es nuestro mundo. Yo vi retratado a nuestra sociedad en esa anécdota. Así que no importa el quilataje de tu atadura, no importa el tipo de grillete que tú lleves, como quiera eres un miserable esclavo. Juan 8, 32 al 34 dice así: vamos a hablar hoy de libres o esclavos. ¿Cuál de las dos? Para que tú analices qué tú eres, si eres libre o eres esclavo o esclava. Dice Juan 8:32, ese conocidísimo versículo que tiene en nuestro escudo la bandera dominicana. Y conoceréis la verdad, eso es Jesús hablando a los judíos que habían creído en él. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y el verso 34 dice: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Ahora, en ese mismo contexto dice: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Hoy quiero hablar del gran anhelo del hombre a través de los siglos. El hombre siempre ha sentido la imperiosa necesidad de experimentar lo que es la verdadera libertad. Es por eso que los pueblos, cuando han sido sometidos a servidumbre, han tenido hombres como Simón Bolívar en Venezuela, Colombia y Bolivia, o a José Martí en Cuba, o a Juan Pablo Duarte en República Dominicana. Yo creo que estos hombres lucharon hasta sacrificar sus propias vidas en aras precisamente de la libertad. Como hombres valientes, murieron, de eso no cabe la menor duda, derramaron sangre. Pero los pueblos, desgraciadamente, siguen sufriendo cada vez más bajo el peso del pecado y ansían con desesperación ser libres, pero todavía no son libres. Por ejemplo, nuestro país, la República Dominicana, que algunos piensan que es un país cristiano, no existen países cristianos. Nuestro país, la República Dominicana, no es un país cristiano, aunque porte en su escudo el texto de Juan 8:32, todavía la gente sigue esclavizada, a excepción de algunos que Cristo los rescató y son libres. Amén. Ahora, si tú me dices que en un país hay personas cristianas, pero ningún país es cristiano, la República Dominicana no es cristiana,
Este país, los Estados Unidos, mucho menos, aunque tiene sus fundamentos y su historia en los puritanos y el cristianismo, y tristemente es el que más se ha desviado, pero los pueblos siguen siendo esclavos. Ahora, la pregunta es, ¿cuál será la alternativa a seguir por parte del hombre? Bueno, de acuerdo a lo que veremos, hermanos y amigos, en esta mañana, en palabras de Cristo, lo único que puede dar verdadera libertad al hombre es conocer la verdad. Y que conste, antes de Cristo venir, la verdad era un concepto, pero después que Cristo vino, la verdad es una persona. Cristo es la verdad. Cristo es la verdad que los hombres necesitan conocer para ser libres. Cuando Él dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, conózcanme a mí, porque yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Juan 14:6. Ahora, vuelvo con la pregunta, ¿cuál será la alternativa a seguir por parte del hombre? ¿Qué es lo que el hombre ha hecho para poder obtener eso que ellos llaman libertad? ¿Cómo puede el hombre conseguir la verdadera libertad? Bueno, antes de responder esta pregunta, yo quiero que veamos cuáles son aquellas cosas que no dan verdadera libertad. ¿Cuáles son aquellas cosas que no dan ni han dado, y está más que comprobado, que no dan la verdadera libertad? Bueno, primero, debo decir en esta mañana que la verdadera libertad no se consigue por medio de sistemas políticos. La verdadera libertad no se consigue por medio de sistemas políticos, y la experiencia ha demostrado hasta la saciedad que los sistemas políticos han sido a lo largo de la historia un puro fracaso. Unos llegan con promesas y se van, otros prometen lo mismo o cosas nuevas y como quiera fracasan. Miren, hermanos y amigos, yo creo, y perdóneme si usted es político y me está escuchando, no hay ser más demagogo en el mundo que un político. Yo no sé si Ramón recuerda quién fue que lo dijo, quizá yo era un imberbe en ese tiempo, o un niño, o quizá no había nacido, pero yo escuché que cierto político dando un discurso dijo lo siguiente, oigan la demagogia, porque en mi gobierno nadie se acuesta con hambre. Y uno que está al lado le dice, presidente, yo no he comido, dice, pues no se acueste. Fue Fidel Castro, bárbaro. Pídanle pan a Dios a ver si le manda una funda de arriba. Pídanle pan a Fidel para que ustedes vean. Demagogo. En mi gobierno nadie se acuesta con hambre. Usted tiene hambre, entonces no se acueste. Sencillamente. Dice la Biblia en Romanos 4:3, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Todo hombre es mentiroso. Es demagogo. Así que primero, la libertad no se consigue por medio de sistemas políticos. Tenemos mucha experiencia de eso en nuestro país. Todos prometen resolver el problema de los apagones y siguen los apagones más que nunca. Ahora me dicen que hay más apagones que nunca. Y habrán más todavía. En segundo lugar, la verdadera libertad tampoco se consigue por medio de un nuevo orden económico. La gente está equivocada con eso. La verdadera libertad no se consigue por medio de un nuevo orden económico. Porque el problema del hombre, hermanos y amigos, no es monetario o financiero. Su verdadero problema es espiritual. Espiritual. No importa cuántos millones posea, no importa a dónde tú logres llegar económicamente. Si no has conocido la verdad, eres un esclavo miserable, aunque tenga todos los millones de dólares del mundo. No es económico, no es financiero el problema, es espiritual. Dice Cristo en Marcos 8:36, porque ¿de qué le sirve al hombre si ganara el mundo entero y al final perdiere qué? Su alma. O sea, no hay nada en el mundo que pueda compensar la pérdida de una sola alma. Nadie ha ganado el mundo entero ni lo va a ganar. Pero dice Jesús, lo más superlativo, o sea, ganar el mundo entero y perder el alma, no vale la pena. Eso es peor que cambiar espejitos por oro. Es un negocio más pésimo que ese. En tercer lugar, la verdadera libertad tampoco se consigue por medio de avances científicos y tecnológicos. La verdadera libertad tampoco se consigue por medio de avances científicos y tecnológicos. ¿Y acaso no prueba eso la historia? Estuve mirando, por ejemplo, cómo a finales del siglo XIX muchos filósofos y pensadores se hicieron muchas ilusiones con respecto al siglo XX.
Todo parecía indicar que el siglo XX era una época de oro que estaba a punto de comenzar. Se pensó que en el siglo XX se descubriría la cura de muchas enfermedades, que el hombre aprendería a discutir pacíficamente en una mesa de diálogo, de negociaciones, y terminarían las guerras. El siglo XX pondría fin a las guerras, que el avance de la educación terminaría con muchas desgracias humanas. Pero resulta que el siglo XX, que sería el siglo de oro de la humanidad, desengañó a mucha gente. Porque resulta que el siglo XX llegó y ya se fue. Estamos en el XXI y ¿qué tenemos? Bueno, la triste realidad de que a medida que el hombre ha ido avanzando científica y tecnológicamente, ha ido retrocediendo espiritual y moralmente. Eso es una contradicción. A medida que el hombre va avanzando tecnológica y científicamente, se va atrasando más espiritualmente. A medida que los años pasan, la confusión aumenta. A pesar de todo el conocimiento que los hombres han logrado adquirir y acumular en los últimos años, no tienen nada que decirnos sobre los aspectos más elementales de la vida humana. Y voy a hacer una aclaración aquí. Aclaro, para que no nos vean como retrógrados o trogloditas a los cristianos. Los cristianos no estamos en contra de los avances tecnológicos y científicos. No me malentienda. No estamos en contra los cristianos de los descubrimientos científicos. Yo me alegro de vivir en la época de los antibióticos. Fue por la gracia común de Dios que Alexander Fleming descubrió la penicilina. ¿Y cuántos se han salvado a lo largo de la historia de esa enfermedad, incluyendo cristianos? Yo me alegro de vivir en la época de los grandes avances científicos y tecnológicos, claro que sí. Es grandioso, por ejemplo, poder movilizarse en automóviles y no en burros o en caballos, como se hacía antiguamente, o recibir por satélites y las redes sociales las principales noticias de lo que está pasando en el mundo. Nos alegramos de eso, claro que sí. Los cristianos nos gozamos en eso. Dios le dio la ciencia al hombre, pero mis amigos que están aquí en esta mañana, ese no es el problema. El mal radica en otro lugar. La gran tragedia del mundo es esta. A medida que avanza y progresa en todo su conocimiento científico y tecnológico, en otros aspectos está retrocediendo a pasos agigantados. Vivimos en un mundo que se encuentra ahora mismo en estado de descomposición. Un mundo que supura moral y espiritualmente de la putrefacción. Científicamente hablando, el hombre es un gigante. Moralmente hablando, es un enano, es un pigmeo. El hombre ha fracasado. Hace más de 40 años que el hombre llegó a la luna. Sin embargo, todavía no sabe qué hacer con la enorme cantidad de matrimonios destruidos. Todavía no saben qué hacer con la drogadicción. No saben qué hacer con la prostitución, no saben qué hacer con el alcoholismo, no saben qué hacer con la delincuencia juvenil. Pero hace más de 40 años que llegó a la luna, tremendo logro. Pero la gente está depravada moralmente. Jamás en la historia del mundo, por ejemplo, se había sabido más de medicina como hoy y cada vez aparece una enfermedad nueva. ¿Cómo usted me explica eso? Jamás se ha sabido tanto de economía como hoy. Y estamos cada vez más en una crisis peor sin salida. Jamás se le ha explicado a los niños sobre sexo como hoy. Y es cuando hay más desviados sexuales. ¿Cómo se explica eso? Así que ni sistemas políticos, ni un nuevo orden económico, ni avances científicos han podido dar verdadera libertad a los hombres. Ni van a poder tampoco. Ahora bien, ¿cuál es el problema básico del ser humano, del hombre sin Cristo? O sea, ¿en qué consiste esa esclavitud en la que está inmerso? Bueno, Cristo lo explica, versículo 33 de Juan capítulo 8. Los judíos dicen, por ejemplo, cuando Jesús dice eso, se lo dice a los religiosos: ustedes conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Pero ellos protestan y dicen: pero jamás hemos sido esclavos de nadie, dijeron los judíos a Jesús. Típico de los hombres de hoy, de mucha gente hoy, que proclama con orgullo su libertad y rehúsa convertirse porque no quieren atadura de ningún tipo. Mira, yo quiero seguir viviendo a mi manera, yo quiero seguir haciendo mi voluntad, punto. Se acabó.
No me predique evangelio a mí. Y ellos llaman a eso libertad. Ahora, yo me pregunto, ¿realmente son libres? No, son sencillamente esclavos de sus deseos. Son esclavos de lo que quieren hacer. Un hombre no es libre cuando hace lo que quiere. Escúchame esto bien. Un hombre, y aquí estoy hablando de la mujer también, porque estoy incluyendo al género humano cuando digo hombre, mujeres que están aquí en esta mañana, ustedes están incluidas. Un hombre no es libre cuando hace lo que quiere. Un hombre es libre cuando desea y puede hacer lo que debe, que es muy diferente. Voy a repetirlo. Usted no es libre cuando usted hace lo que quiere. Usted es libre cuando usted desea y puede hacer lo que debe hacer. Lo correcto. Permítame ponerles un ejemplo. Un joven comienza a fumar. Y al principio él se siente que está rompiendo con el yugo de autoridad de sus padres. Porque él está haciendo algo que él no hacía, pero que se ve en la libertad, entre comillas, de hacer lo que él quiera. Y comienza a fumar. Ahora, de lo que ese muchacho no se está dando cuenta es que la nicotina le está creando una dependencia de la que no podrá zafarse fácilmente. Eso él no lo ve. Cada vez que él fuma, lo hace porque quiere, pero su querer no es el querer de un hombre libre, es el querer de un esclavo. Él quiere hacerlo porque es un esclavo, porque la nicotina lo tiene esclavizado y el pobre miserable no se da cuenta que es un esclavo de lo que él quiere hacer. No es libre. Y él puede saber que el cigarrillo le está haciendo daño, si él lo calcula, que a lo largo de su vida gastará un dineral en ese vicio, pero aún así no puede dejarlo porque el deseo le nubla la razón al pobre esclavo que cree que es libre. Para mí, el ejemplo más irónico de esto son los médicos que fuman. Los médicos que fuman. Si hay personas que conocen muy bien el daño que hace el cigarrillo en el cuerpo, son los médicos. Pero mire qué irónico esto. ¿Acaso no es cierto, hermanos y amigos, que hay un montón de médicos que fuman? ¿Por qué? ¿Porque son libres? No, porque son esclavos. Y el vicio los ata, los mantiene esclavizados. Y esto se aplica, déjame decirte, no solamente al cigarrillo o al problema de la nicotina, se aplica a muchísimas otras cosas. Cristo dice, el que hace pecado es esclavo del pecado. Todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, dice el Señor. Y no importa qué tan libre se siente un individuo viviendo una vida alejada de la voluntad de Dios, no importa. Lo cierto es que ese hombre, esa mujer, son esclavos de sus deseos, de sus pasiones. Cada vez que esa persona obedece a sus deseos pecaminosos, se esclaviza más todavía. Eso es lo duro. Mientras más obedece su deseo, más se hunde. Eso es lo grave de la situación. Se esclaviza más y se hunde más cada vez que obedece sus deseos pecaminosos. Ahora, ¿por qué esa persona se esclaviza más y se hunde más? Porque el deseo pecaminoso, cuando es obedecido, escúchame esto bien, el deseo pecaminoso, cuando es obedecido, se fortalece. Mientras más pecas, más urgencia sientes de volver a pecar. Y en eso consiste la esclavitud del hombre. Así es como el pecado engaña a los hombres y los esclaviza. Hay gente que se esclava del sexo ilícito, de las drogas, del alcoholismo, de muchísimas basuras que este mundo ofrece y vende. El inconverso es un esclavo en espera de su ejecución, solo que él, la noche antes de ser afusilado, él sueña que está en la playa disfrutando de la arena y el mar. Eso es lo contradictorio de ser esclavo. Un esclavo en espera de su ejecución, pero él sueña la noche antes de ser afusilado que él está disfrutando de sol y arena como un turista en Punta Cana. Bárbaro. Es un pobre iluso, preso, encadenado, que cree que es libre y no es libre. El hombre vive su mentira tan y tan en serio, hermano, que hasta él mismo se la cree. Eso es lo grave.
El hombre ha creado sus propias mentiras y las promueve como si fueran verdad. Por eso es que no ven el pecado como algo malo. ¿Por qué? Hermano, por la naturaleza del pecado en sus vidas. Es como el ave de rapiña, el buitre, por ejemplo, que disfruta el cadáver podrido. O como el cerdo que prefiere el lodo. No hay belleza en el cadáver podrido, no hay belleza en el lodo, pero la naturaleza del buitre lo hace ver así. ¿Cómo es posible? Ese cadáver está podrido, buitre. Es que es su naturaleza buitrística. Disfrutar de la carroña y del cadáver podrido y lleno de gusanos. Es que el cerdo prefiere su lodo. No lo convenza de eso. Tú lo puedes bañar, limpiar. Y él coge para su lodo, para su posilga. Y se revuelca en su lodazal. En el caso del pecador pasa lo mismo. Exactamente lo mismo. Es su propia corrupción la que da belleza a lo feo. Y es la corrupción natural de su corazón la que hace hermoso el pecado, sin el pecado serlo, porque el pecado es la desgracia más grande de este mundo, que es precisamente lo que Cristo quiere limpiar en el hombre, en el ser humano cuando viene a Él, para que sus cadenas sean rotas. Eso es paradójico. O sea, la propia corrupción que hay en el ser humano es lo que da belleza a lo feo, y es la corrupción natural de su corazón lo que hace hermoso el pecado, aunque el pecado no lo sea. Aunque sea odioso a los ojos de Dios. Pero para Él es bueno. Él se siente bien. Por eso el pecado es una ilusión, mi amigo que estás aquí en esta mañana, mi amiga, escúchame bien. El pecado es una ilusión. El hombre, aún dentro de lo que Él llama libertad, es un esclavo. Él es libre en su esclavitud, pero como quiera un esclavo. El pecador está metido en una prisión. Y como él puede moverse libremente en las cuatro paredes de su prisión, él se cree libre sin ser libre. Él está en su cárcel, ¿no? Como esclavo. Pero se puede mover, él cree que es libre. ¡Qué ilusión! Y lo duro de esto es que ellos ven a los cristianos con pena porque no hacen todo lo que él hace. Nos ven como tontos y atrasados. Ustedes son unos pariguayos. Ustedes no hacen nada. Mira, mi amigo, lo único que la Biblia prohíbe, el cristiano puede hacer de todo. Lo único que la Biblia prohíbe es el pecado. Pero nosotros podemos disfrutar de la misma playa que tú disfrutas. Nosotros podemos disfrutar de lo mismo que tú disfrutas, de las cosas lícitas de este mundo, sin esclavizarnos. Esa es la diferencia. Así que no veas a los cristianos con pena porque no hace todo lo que tú supuestamente eres libre de hacer. ¿Qué ceguera tiene el impío? ¿Qué ceguera tiene el hombre sin Cristo? Es un esclavo gobernado cruelmente por el más cruel de los tiranos, el pecado y Satanás. Mi amigo, déjame decirte algo y voy terminando ya. Si Dios no es tu rey, tú no eres libre. Si Dios no es tu rey, tú no eres libre. Tú eres un esclavo de tus deseos. Eres esclavo de tu orgullo. Eres esclavo de tu pecado. Y a final de cuentas, eres esclavo del diablo. Eres esclavo de Satanás. ¿Por qué? Porque Cristo le dice, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y más adelante le dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque los deseos de vuestro padre queréis hacer. Todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. El que hace pecado, esclavo es del pecado. Grábate esto. Esta es una verdad difícil de aceptar. De hecho, esta es una verdad que irrita, que molesta. El que hace pecado, esclavo es del pecado. El caso es, mi amigo, que o somos siervos de Dios o somos esclavos del pecado. Lo que tú debes decidir es ¿cuál servidumbre tú prefieres? Eso es lo que tú debes decidir. No te engañes, mi amigo, creyendo tener una libertad que no posees. A mí me impresiona ver cómo la gente es controlada y manipulada, no solamente por sus deseos internos, sino también por sus deseos e imposiciones que vienen de afuera. Los hombres son manejados como títeres, como marionetas, por las opiniones ajenas. Y lo más terrible de esa esclavitud es que los presos no quieren salir, no quieren escapar. ¿Por qué? Primero, porque ni siquiera se dan cuenta que están presos. Y segundo, porque aún pudieran percibir el engaño, no quieren pagar el precio de la emancipación. Les da miedo ser libre. ¿Por qué? Porque el que es libre en un mundo de esclavos es distinto y a ellos les aterra ser distinto. No quieren ser diferentes.
No quiere que lo vean que como ridículo, evangélico, con una Biblia y metido en la iglesia el domingo por la mañana. Les aterra ser distintos. Es por eso que en Apocalipsis 21:8, mira lo que dice Apocalipsis 21:8, se nos dice que los cobardes no entrarán en el reino de los cielos, porque para ser libre en este mundo no se puede ser cobarde. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, hechiceros y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Al impío le aterra la libertad, no quieren pagar el precio. ¿Sabes cuál es el problema, mi amigo? El problema es que el que muera sin ser libertado entrará en una condición permanente de la que no podrá escapar nunca más. Si muere siendo una esclava, si muere siendo un esclavo, lamentablemente vas a entrar en una condición permanente de condenación de la que nadie te va a sacar. Ni Dios te va a sacar de ahí. No porque Él no pueda, sino porque Él no te va a sacar. No importa las misas que tú hagas, que Dios lo saque de pena y lo lleve a descansar. Dios no pierde su tiempo. Quiero concluir haciéndote una sola pregunta. ¿De quién tú eres esclavo? Mi amigo, ¿de quién tú eres esclavo? ¿Cuál es tu amo? En serio, ¿cuál es tu amo? Porque ningún hombre es autónomo en este mundo. O tú sirves al pecado en contra de Dios, o tú sirves a Dios en contra del pecado. Una de dos. Mi amigo, yo espero por tu bien en esta mañana que tú escojas sabiamente el amo al cual servirás. Porque no se puede servir a estos dos amos al mismo tiempo. No se puede. Escoger a uno es declararle la guerra al otro. El Señor dijo, el que no es conmigo, contra mí es. Si tú no eres cristiano, tú eres enemigo de Cristo. El que conmigo no recoge, dice Jesús, desparrama. Eso está claro en la Biblia. No se puede servir a estos amos al mismo tiempo, porque escoger a uno es declararle la guerra al otro. Quiera el Señor que en aquel día tú estés del lado del vencedor. Mi amigo, Cristo es un gran Salvador y Él vino a dar libertad a los cautivos. Él vino a romper las cadenas de maldad que mantienen al hombre esclavizado a una vida miserable. Hay esperanza, mi amigo, para el pecador mientras puede escuchar y responder al mensaje del Evangelio. Hay esperanza. Pero una vez se cierra esa puerta, ya no podrá ser abierta jamás y toda esperanza de libertad se habrá esfumado para siempre. ¡Qué terrible! Quiera el Señor que ese no sea tu caso, mi amigo. Así que antes de que eso suceda contigo, ven a Cristo. Ven a Cristo y arregla tus cuentas con Él hoy mismo. No esperes para más tarde. Hay peligro en la dilación. Que Dios tenga misericordia de ti. Vamos a orar. Cierra tus ojos.